Seguimos con el programa especial de TV Perú Mundo. Las intifadas o levantamientos populares significaron un cambio en la visión que tenían los colonos judíos de los palestinos. Cuando estalló en 1987 la primera de estas, la paz, como la conocieron los israelíes en los territorios ocupados, se terminó. Era de esperarse que con tanta represión los palestinos empezaran a levantarse. Las intifadas, como se les conoce popularmente y que en árabe significan levantamiento, marcaron un periodo violento y que tuvo inicio allá por el año 1987. Tanto la primera como la segunda fueron extremas y violentas respuestas del pueblo palestino a la humillación geopolítica, social y económica de décadas por parte de Israel. Fueron campañas de resistencia palestina. Sin embargo, se intensificaron. Atentados terroristas, represalias por parte de los israelíes generaron un círculo vicioso de difícil solución. La intifada de las piedras, como se lo conoce a la primera, estalló en 1987. Todo sucedió en un campo de refugiados de Jabalia instalado en la Franja de Gaza. 4 palestinos murieron en un choque con un camión israelí que patrullaba el lugar. Convencidos de que no se trató de un accidente, un numeroso grupo de palestinos buscó justicia por medio de manifestaciones. La rebelión se extendió hasta los territorios de la orilla occidental del río Jordán, involucrando a miles de refugiados. Era común ver en la televisión por cerca de 4 años batallas callejeras entre civiles palestinos y miembros de la Fuerza Armada de Israel. Los palestinos, provistos de piedras, palos y demás, atacaban a diestra y siniestra, buscando también defenderse de la ocupación. Esta intifada, si bien finalizó en 1993, mantuvo algunos niveles de conflicto hasta el año 2000 y tocó a un fin más completo, aunque no del todo, con la firma de los acuerdos de Oslo en 1993 y la creación de la Autoridad Nacional Palestina. Lamentablemente, desde diciembre de 1987 hasta la fecha de la firma de los citados acuerdos, 1.162 palestinos y 160 israelíes murieron a causa del primer levantamiento. La segunda intifada, llamada la Intifada de Al-Aqsa por la ola de violencia en esa localidad, se inició en septiembre del año 2000. La visita del entonces primer ministro israelí Ariel Sharon a la explanada de la mezquita de Al-Aqsa en Cisjordania para reivindicar el lugar en el que se encuentran los restos del Templo Salomón fue el detonante a la indignación de la población palestina por décadas de ocupación y el continuo retraso de los plazos impuestos en los acuerdos de Oslo. Los palestinos interpretan este gesto como una señal para defender los lugares que ellos consideran sagrados del Islam en Jerusalén. A su vez, es una lucha encarnizada por la independencia que comenzó a languidecer con el fallecimiento del histórico líder palestino Yasser Arafat en noviembre de 2004. Asimismo, ante los continuos ataques de los palestinos a todos los judíos que acudían al muro para orar, Israel no tardó en responder militarmente a los ataques. En respuesta al cada vez más olvidado proceso de paz, Israel ocupó de nuevo algunos de los territorios que había liberado durante horas o semanas. En esta intifada, se comenzó a generalizar el uso de las bombas suicidas. Los blancos de estos ataques fueron lugares frecuentados por los civiles israelíes, como centros comerciales, restaurantes y las redes de transporte público. Es en este momento que el régimen de Israel aplica los denominados asesinatos colectivos para acabar con los suicidas. Con una Palestina bastante lastimada, la segunda intifada culminó de manera oficial en febrero de 2005, en parte gracias a la débil mediación internacional. Sin embargo, dejó una escalofriante cifra de fallecidos superior a la primera. Cerca de 5.000 muertos en total, 3.196 civiles palestinos y cerca de 946 israelíes. Luego de ese periodo, la tensión ha continuado entre ambas partes, pues no consiguen conciliar en los temas en cuestión. Ninguno de los dos pueblos da su brazo a torcer, a pesar de que las conversaciones de paz fueron rescatadas del estancamiento en el que se encontraban el año pasado. Muy bien, estas son las 2 intifadas que se han registrado. ¿Cuáles han sido las consecuencias de la misma? Sí,
habría que señalar dos cosas interesantes de las intifadas. Por un lado, cómo nacen, ¿no? Y que realmente nacen de temas que pueden parecer menores, un accidente de tráfico, la muerte de unos jóvenes en Jerusalén, y cómo esto puede generar pues un gran desborde popular. Eso por un tema. Y por otro lado, pues la violencia, ¿no? La primera intifada, como bien lo dijo el reportaje, la intifada de las piedras, un enfrentamiento desigual, donde la muerte de palestinos superó un poco más los 1.100 personas, mientras que en la segunda intifada ya estamos hablando de, por un lado, atentados suicidas. Vemos a un Hamas consolidado. Acordemos que Hamas nace en el contexto de la primera intifada y se consolidó en los 90, y por el lado israelí más bien atentados, lo que se llama ejecuciones extrajudiciales, algo muy criticado del derecho internacional humanitario. En el caso de la segunda intifada, lo que hemos visto pues como uno de los resultados claros, además de otros, es la creación del Gran Muro propuesto por que rodea Cisjordania, propuesto por Ariel Sharon en su momento. Así es, vamos a hablar ahora de Gaza y Cisjordania, que son los dos principales territorios ocupados por los palestinos. Israel, en su afán de protegerse, ha tomado varias medidas, como dijimos, la construcción de un muro al que la población palestina llama la barrera del apartheid, y aducen que tiene como fin despojarlos de sus tierras e impedir la viabilidad de un futuro Estado. El conflicto palestino-israelí es uno de los más complejos del escenario internacional y la principal clave de la estabilidad en Medio Oriente. En este problema se conjugan elementos diversos. La ocupación de Cisjordania y Gaza le ha valido a Israel la condena de la comunidad internacional, aunque ésta haya sido incapaz de imponer sus resoluciones. Pero para entender este histórico altercado, debemos determinar la ubicación, gobernación, población, entre otros aspectos, de Gaza y Cisjordania, así como también los conflictos entre ambos, sin dejar de mencionar al denominado Muro de la Vergüenza. Gaza es la mayor y principal ciudad de la Franja de Gaza, denominada en ocasiones como Ciudad de Gaza, para distinguirla de la propia franja. Su población es de 409.680 habitantes, según el censo del año 2006. Anteriormente era gobernada por la autoridad palestina, tras ceder Israel el control sobre toda la franja, siguiendo los acuerdos de Oslo de 1993. La Franja de Gaza es una estrecha franja de tierra en el sudoeste de Palestina, en Medio Oriente, teniendo como idioma oficial el hebreo. Tras las elecciones en 2006, Hamas obtuvo el poder en la franja. Dicho partido se niega a reconocer al Estado de Israel, no renuncia a la violencia y se niega a los acuerdos anteriores firmados por la antigua OLP. El actual líder de Gaza es Khaled Meshal, un exiliado en Egipto que tuvo una visita histórica por primera vez a la Franja de Gaza, donde participó en las celebraciones del 25 aniversario de la facción palestina en 2012. Gracias a la tregua acordada entre las milicias palestinas e Israel con mediación egipcia. Meshal lloró al besar tierra palestina por primera vez desde que tenía 11 años, cuando su familia se convirtió en refugiada en la Guerra de los 6 Días en 1967. En la actualidad, el líder de Hamas reside en Egipto. De otro lado, Cisjordania es una franja de tierra perteneciente a la Autoridad Nacional Palestina, es decir, a territorio palestino, que se encuentra al oeste del río Jordán. El término Cisjordania es un neolatinismo que se empezó a utilizar en el periodo en el que el territorio estuvo ocupado por Jordania, entre 1948 y 1967. Pese a la ausencia de una soberanía estatal, el 40% de Cisjordania está bajo la jurisdicción civil de la Autoridad Palestina, mientras que el resto 60% lo gobierna Israel, teniendo entre sus dominios áreas fronterizas y rurales. Para limitar Cisjordania e Israel, el gobierno israelí construyó una barrera que cubre aproximadamente un 20% del total de la línea verde, y el resto adentrándose en el territorio cisjordano hasta 22 kilómetros. De esta manera, Israel ha conseguido construir importantes ciudades en estos trozos, como Ariel, Emanuel, Oranit, entre otras ciudades. Esta barrera es un proyecto muy polémico que ha generado críticas contra el gobierno israelí por parte de importantes organizaciones como Naciones Unidas. La construcción de la barrera fue aprobada por el gobierno israelí el 23 de junio del 2002. La barrera está formada por un sistema de vallas alambradas a lo largo de un 90% del trazado, siendo el 10% un gran muro de hormigón prefabricado por bloques de hasta 7 metros de altura y torretas de vigilancia cada cierta distancia. Estos grandes muros de hormigón fueron construidos para evitar que los cisjordanos arrojen cosas desde sus viviendas a los vehículos y paseantes del lado israelí.
Estos muros como barreras de control han suscitado fuertes críticas entre los afectados y detractores, quienes suelen denominar a estas instalaciones como el muro de la vergüenza. La actual crisis en Cisjordania y Gaza es la peor situación humanitaria en la historia del conflicto palestino-israelí. Amenaza el bienestar de los civiles palestinos y los más pobres, y también pone en peligro los prospectos de una paz duradera. 4 décadas de ocupación, expansión de asentamientos, operaciones militares, el muro separador, restricciones al tránsito de personas y bienes e inseguridad general han devastado la sociedad palestina. La tasa de pobreza se acerca a un 65% y la inseguridad alimentaria ha subido 13% desde 2006. Una disputa entre dos fuerzas beligerantes que hasta el momento no tiene cuándo acabar. Muy bien, y tras las guerras que desató en la región